tal, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy no vamos a viajar a ningún sitio exótico. Nos vamos a quedar en otro sitio muy exótico que es Miami, porque mi invitada en este día es la señora, mi amiga Doris Carolina Báez. Doris, gracias por estar con nosotros aquí en tu programa, Nuestra Fe en Vivo. Hola Pepe, muchísimas gracias a ti por la invitación a EWTN. De verdad que para mí es un honor y una bendición estar aquí con ustedes. Bueno, acuérdate que estamos en EWTN, pero también estamos simultáneamente en Radio Católica Mundial. Ellos no tienen la fortuna de vernos, si es que esa es una fortuna, pero sí nos escuchan muy bien. Así que les mandamos un saludo a todos nuestros hermanos de Radio Católica Mundial. Doris, hace tiempo que yo ya conversé contigo, conozco lo que hoy tú nos vas a relatar, que va a ser una historia realmente asombrosa de la misericordia y de la providencia de Dios. Pero antes de que entremos en los detalles ya de lo que Dios ha hecho en tu vida, cuéntanos un poquito de Doris. Ya por tu acento me imagino que ya hubo un grupo muy importante que dijeron, esta es de nuestra patria. Cuéntanos entonces de ti, Doris. Sí, claro que sí, Pepe, con mucho gusto. Yo soy venezolana, soy de San Cristóbal, estado Táchira. Me vine para Miami hace 19 años ya, pero nací en ese pueblito, en Táriba, en ese pueblito de allá de los Andes. Yo crecí en una familia muy unida, en una familia donde siempre me sentí muy querida. Soy hija de padres católicos practicantes que acaban de cumplir 53 años de casado, los dos, y ¡Qué bien! estamos, pues, sí, estamos felices. Ellos siempre fueron un gran ejemplo para nosotros de lo que era el matrimonio, el respeto, los valores, y nos enseñaron a practicar nuestra fe católica. Nosotros íbamos a misa, nos enseñaron a rezar. Recuerdo, por ejemplo, que yo siempre sentí a Papá Dios muy cercano a mí. Y yo creo que eso viene mucho también de cómo yo veía que era la relación de mis padres con Dios. Por ejemplo, siempre me gusta contar que en las mañanas, mi papá es médico, y en las mañanas, antes de irse al trabajo, 5:30 de la mañana o 6 de la mañana, él se paraba frente a un ventanal grandísimo por el cual se veían las montañas, y yo lo veía, él no sabía que nadie lo estaba viendo, pero yo lo estaba viendo y oyendo, y él estaba hablando con Papá Dios de una manera que yo miraba y decía, Dios mío, parece que lo tuviera al frente. Y así aprendí a sentir a ese Dios muy cercano a mí, muy cercano a mí. Recuerdo que cuando uno es pequeño, que va creciendo, uno hace algo que se llama los diarios o los journals. Yo recuerdo que mis diarios yo se los escribía a Dios. Yo le echaba el cuento a Papá Dios de todo lo que me pasaba, de lo bueno, de lo malo, y así crecí, así crecí. Tuve la fortuna, Cuéntame una cosa, sí, cuántos fueron de familia en este matrimonio tan hermoso? ¿Cuántos fueron tres, hermanos y hermanas? tres hermanos, mi hermano mayor ¿Y, Carlos, que es un año y tú mayor que yo, en qué lugar en el estás de centro, escalafón? en el El centro, la sándwich. sándwich. Exactamente, la sándwich. Ajá. Y Oye, tengo una hermana déjame te hago menor. una pregunta porque me gustó mucho lo que decías. Mis papás me enseñaron a orar. ¿Cuál fue la primera oración que tú te recuerdas que aprendiste? A ver si te recuerdas. Yo creo que yo lo primero que hice fue cantar. Yo me recuerdo más cantando. Yo recuerdo que yo cantaba, desde muy pequeñita cantaba Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, Ah, San Pablo ya. lo repite. Esa era la canción que yo cantaba. También recuerdo, Oye, Doris, obviamente, acabas de debutar como cantante en televisión, ¿eh? qué Algún pena. productor por ahí ya te oyó, dijo, me interesa esa señora también para que nos cante con esa voz bonita. Qué cómico. Oye, volviendo entonces a tu papá abriendo esa ventana, hablando con Dios, y mira, qué importancia tiene el ejemplo. El ejemplo habla más que 1000 sermones, y tú estás describiéndonos ese acercamiento de tu padre con Dios que te abrió a ti, pues a eso, a darte cuenta que hay un Dios real al cual tu papá hablaba y compartía con él. Qué lindo, ¿verdad? Síguenos contando. Hermoso,
Hermoso, eso quedó marcado definitivamente en mi corazón. Y luego tuve la fortuna, como te iba a decir, que me inscribieron en un colegio católico salesiano, el María Auxiliadora, que mañana estamos celebrando el María Auxiliadora. Entonces, nosotros, yo cuando estaba en el María Auxiliadora fue hermosísimo porque allí aprendí a amar a la Virgen más de cerca. Allí aprendí también que Mamá María era tan cercana a mí y aprendí mis canciones. Recuerdo que mi hermanita y yo, mi hermanita estaba pequeña, mi hermanita es 8 años menor que yo, y siempre le cantábamos a la Virgen Santísima. Fui creciendo y luego recuerdo que cuando quería estudiar psicología, me tuve que ir a otra ciudad. Los que están oyendo, los paisanos de Venezuela, me fui a estudiar a Maracaibo, estado Zulia, porque en San Cristóbal, estado Táchira, no daban la carrera de psicología, que era mi sueño realizar. Cuando me voy a Maracaibo, mi papá y mi mamá me llevan para que yo me quedara en una residencia del Opus Dei. Eso fue maravilloso. Eso marcó mi vida también de una manera demasiado hermosa, porque en esa residencia de estudiantes, donde yo viví por 4 años y medio, pues tuve la oportunidad de sentirme muy querida, la oportunidad de vivir los sacramentos, de seguir compartiendo esos sacramentos, porque allá teníamos una hermosa capilla y nosotros teníamos misa diaria también y misa los domingos y nos confesábamos. Hacíamos tertulias, hacían charlas. Tú sabes, no sé si sabes, Pepe, que el Opus Dei hace mucho énfasis en la santidad, es buscar la santidad y también buscar la santidad a través de nuestro trabajo ordinario. Es decir, cómo llegar a agradar a Dios a través de lo que hacemos, estudiar, cocinar, un médico, un doctor, un albañil, no importa lo que sea, pero cómo buscar esa santidad. Y eso quedó muy grabado también en mi corazón. Eso era como seguir regando, aunque mi papá y mi mamá quedaron en otra ciudad, pues era sentirlos muy cerca a través de todas estas enseñanzas y todas estas charlas que me ofreció el Opus Dei. Yo tuve la oportunidad de transmitir la canonización de San José María Escrivá de Balaguer y para eso me tuve que meter muchísimo a estudiar toda la historia, la biografía, varias biografías de San José María, Camino, El Cristo que pasa, en fin, tú sabes todo eso. Y yo soy un enamorado del Opus Dei. Yo digo que en secreto soy miembro del Opus Dei. No soy realmente miembro activo, pero admiro muchísimo la obra. Y algo que me tocó, tú lo acabas de mencionar, esa claridad que tuvo San José María de que la santidad no era para unos cuantos. De hecho, cuando él empezó a hablar de esto en España, en Madrid, cuando él empezó esta visión que él tuvo, esta inspiración, hubo algunos teólogos que tuvieron problema con eso, porque algunos teólogos pensaban que la santidad era para algunos elegidos de Dios. Y San José María dijo, no, la santidad es para todo bautizado, para todos, y como tú lo has dicho perfectamente bien, y no tenemos que irnos de sacerdotes o de monjas o de religiosos, sino en mi realidad. Dios me quiere santificar en mi realidad, donde yo estoy. Ama de casa, soltero, casado, viudo, divorciado, etcétera. En cualquiera de mi situación lo quiere Dios. Y mira qué interesante que el Papa Francisco nos entregó un documento que también es maravilloso, Gaudete et Exultate, el llamado a la santidad en el mundo actual, que es exactamente esa visión de San José María puesta ya ahora con el Papa Francisco. Así que qué bueno que tuviste esa formación maravillosa que proporciona el Opus Dei. Yo los admiro mucho, así que qué bueno que Dios te dio ese regalo, Doris. Un regalo, un gran regalo, de verdad. Siempre se lo he agradecido a mis padres por esa gran oportunidad, porque de verdad marcó mi vida de una manera diferente. Tú sabes que incluso hoy en día en mi trabajo de psicología, tú sabes que ahora está muy de moda la mejor versión de uno mismo, ¿no? El famoso, vamos a ser la mejor versión de uno mismo.
Y yo siempre digo, la mejor versión de uno mismo es la santidad. Esa es la mejor Claro, versión de uno mismo. Entonces me encanta porque claro. con los pacientes puedo trabajar eso. Sí, vamos a trabajar tu mejor versión, pero tu mejor versión también es esa mejor versión para la cual Dios te creó. Para cuando te creó Dios, Claro. ¿cómo te soñó? Que era esa mejor versión de santidad. Bueno, Ujú, te sigo ujú. contando. Y déjame te Sí, pregunto algo, porque es interesante también. ¿Y cómo fue que te llamó la atención esta rama tan importante que es la psicología? ¿Cómo fue que entre las muchas profesiones que quizá se presentaron, tú escogiste ir por este camino? ¿Qué te llamó la atención de esa área tan importante de trabajo y de servicio? sí, tú sabes que desde muy pequeña, yo te diría 13 años aproximadamente, yo empecé a darme cuenta que yo disfrutaba mucho escuchar a las demás personas y empecé a darme cuenta que no todo el mundo tiene esa facilidad para oír y que cuando yo prestaba atención de verdad, de corazón, cuando me podía poner en el lugar de la otra persona salía contenta. Y mira lo que pasó, Pepe. Eso fue interesantísimo porque como en San Cristóbal no había psicología y yo era una niña muy cuidada por mis padres, sentía un poquito como de temor de irme. A mis padres también les daba un poquito de temor dejarme ir a otra ciudad a estudiar. Así que yo, aún sabiendo que me gustaba psicología, yo dije, voy a estudiar administración. Voy a estudiar administración y no importa, yo sé que me va a gustar. Yo me llevaba los libros de psicología para las clases de economía, de contabilidad, de administración. Y entonces en tercer año, estaba en el tercer año de la universidad estudiando administración y un día le dije a mi papá, le dije, papi, no puedo más, no me gusta la administración, me quiero ir a estudiar psicología, allí es mi vocación, sueño con ser psicólogo, no importa todo lo que he estudiado, déjame ir. Y mi papá me dijo, llegó el momento, entonces vamos a hacer todos los preparativos y nos vamos para que estudies tu psicología. Y así fue como después de 3 años de estudiar otra carrera, me fui a mi gran sueño de estudiar psicología. Qué gran padre, qué gran papá tienes realmente, Doris, porque él pudo entender que realmente había que darle cauce a tu vocación. Porque tú sabes que entre Sí, nosotros los latinos hay mucho de que no, hijo o hija, yo quiero que tú hagas esto y esto y esto. Y ahí muchos hay frustrados que están en un área que nunca les gustó, que quizá era, como sí, tú dices, otra, ¿no? Pero qué lindo que tu papá tuvo esa comprensión de decirte, ok, entonces vamos a darte todo el apoyo en tu vocación. exacto. Qué bueno. Y mi ¿Cómo se mamá llama tu papá también. y tu mamá? Sí, y mi papá se llama Carlos Julio, mi mamá se llama Doris Amelia, y eso te quería decir, que mi mamá también siempre estuvo allí, pero la mamá era la que probablemente entendía más y sabía que yo me quería ir y por su lado tenía el permiso, pero con mi papá era como que el que más me cuidaba. Y por eso menciono solamente a mi papá, pero en realidad fueron los dos los que me apoyaron Claro. cuando yo llegué a pedirles Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ellos están en Caracas y ven WTN. ellos están aquí en Miami. Ah, están aquí en Miami, pero también ven Sí, WTN. sí, claro que sí, Bueno, les déjame, les mando encanta. un saludo muy fuerte de don Carlos y Doris. Gracias Gracias. por esa criatura que ustedes permitieron que llevara su vida adelante, que es esta hija linda Doris. Así que muchas gracias, Carlos y Doris. Gracias, Síguenos Pepe, contando. gracias por este saludo. Bueno, les sigo contando. Cuando llego a Maracaibo y estaba estudiando psicología, mi gran sueño, pasa algo muy curioso, que es que salgo un día con mi prima y yo siempre le pedí a Dios por mi futuro esposo. Yo no lo conocía, yo no sabía quién era, pero yo siempre le decía en mis oraciones, siempre decía, papá Dios, por favor, cuida porque ya tú sabes quién va a ser mi esposo. Donde sea que él esté, cuídamelo, protégemelo. Y bueno, y cuando nos encontremos, pues yo sé que tú lo has cuidado y lo has protegido. Siempre se lo pedí, siempre.
Entonces, estando en Maracaibo, un día salgo con mi prima y esta persona por la que yo tanto había pedido se presentó, un amigo en común nos presentó, conversamos un rato, como una hora y media, en un grupo de amigos. Cuando él se fue, Pepe, mira lo que yo le dije a mi amiga. Se fue y yo le dije, Mirni, ella se llama Mirni, ahí se va el hombre de mi vida. No sé si lo voy a volver a ver, pero ese que va allí es el hombre de mi vida. Y fíjate, En hora y fíjate, media. en hora y media, era increíble. Y Oye, pasaron ese como fue un 2 meses. flechazo, pero certero, ¿eh? Certero, certero. Y bueno, pasaron como 2 meses para volverlo a ver. Espérame, Y espérame, espérame. ¿Cómo se llama ese hombre que conociste y que en hora y media sabías que era? ¿Cómo es que se llama él? él se llama José Ángel. Me encanta su nombre, a él le encanta su nombre, porque es José de San José y Ángel de Ángel. Él es mi ángel, él es el ángel que Dios ha puesto en mi vida y acabamos de cumplir 26 años de feliz matrimonio Wow. y de verdad que es una de las razones, al igual que mi familia, mi papá, mi mamá, donde yo puedo ver el amor de Dios, donde yo digo, papá Dios, si Ujú. de alguna manera me quieres mostrar tu amor, me lo estás mostrando con mi esposo, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos. Ajá. Bueno, ya que mandé saludos a tus papás, déjame mandar un saludo a José Ángel también. Chico, qué suerte, ¿eh? El Señor te entregó una linda hija y qué bueno que has cuidado de ella. Así que felicidades, José Ángel. ¿Y cuánto tiempo, Gracias. qué pasó? ¿Se hicieron novios después? Bueno, obviamente porque ya están Sí, casados, pero ¿cómo fue caminando pues ese hombre en tu vida? sí, nos hicimos novios, duramos 2 años de noviazgo, luego nos casamos, Bien. tuvimos a nuestra primera hija, Paola, eh, y después a nuestro hijo José Angelito, que actualmente Paola tiene Ujú. 25 años ya y José Angelito va a cumplir 21 años. Y a que no adivinas qué, Wow. Pepe. Vamos, mi hija está felizmente casada y vamos a ser abuelos. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, ¡Qué regalo de sí, Dios! ¿Eh? Ajá. un gran regalo de Y Dios. entonces tú terminas tu carrera de psicología en Maracaibo. Termino mi carrera de psicología en Maracaibo. eh, Comencé a trabajar allá, comencé a estudiar un máster en especialidad de terapia de la conducta infantil. Eh, y luego tuvimos que vivir una situación de inseguridad muy difícil, que fue que nos robaron, pero se llevaron a mi esposo en la camioneta, prácticamente un secuestro. Y Uf. duró desaparecido como 6, 7 horas. Yo creo que las horas más largas de toda mi vida, porque no sabíamos nada de él. Pero para la gloria de Dios, él lo devolvieron, él apareció y a él no le tocaron ni un pelo. Gracias a Dios. Se llevaron la camioneta, se llevaron todo, pero a mi esposo lo dejaron intacto. Esa situación que Mm. tuvimos que vivir, mi niña apenas tenía como 10 meses, nuestra hija, 10 meses de nacida. Esa situación más que nos salió la residencia de los Estados Unidos, porque mi esposo tenía un hermano americano y le había pedido la residencia americana a mi esposo y obviamente nos salió a todos como familia. Y ahí es cuando decidimos venirnos para los Estados Unidos. Eso fue en el 2004, finalizando el 2003, comenzando el 2004, ya estábamos acá. Y entonces comenzamos a hacer aquí una nueva vida porque tenemos que comenzar de cero. Yo como psicólogo tuve que hacer mis equivalencias, tuve que empezar otra vez a seguir estudiando, sacar otro máster en Mental Health Counseling. Mi esposo sí podía trabajar como ingeniero y estando mudados acá, apenas teníamos un año, es cuando empieza a suceder el testimonio que les voy a contar. Ese testimonio tan Ujú. maravilloso, tan poderoso, donde me gusta llamarlo mi testimonio de sanación y mi testimonio de amor. Ujú. Vamos a escuchar tu testimonio.
Solamente una pregunta. Cuando Sí. ustedes llegan a Estados Unidos, ¿llegan a Miami? O sea, ¿siempre han estado aquí en Miami o estuvieron en algún otro estado de la Unión? Sí, siempre hemos estado acá, siempre hemos estado establecidos aquí en Miami. Luego se vino mi suegra, Ajá. mi esposo, todos los hermanos de mi esposo viven acá también. Unos en Houston, unos acá en Miami, Ujú. en Orlando, pero prácticamente toda la familia está aquí. Mi hermana se vino también Claro. para acá, mi hermana menor, ella está en Colorado, y mi hermano sí se quedó en Colombia. Mi hermano se fue a vivir a Ajá. Colombia, pero prácticamente Sí, estamos todos aquí. para la gente que no conoce mucho de cómo es la situación, Miami se ha convertido como el puerto de entrada de muchas inmigraciones por razones casi siempre políticas, empezando por los cubanos, nicaragüenses, venezolanos. Cuando la situación se ha puesto muy mal en muchos países, Miami ha sido como el punto de entrada. Por eso esta ciudad es una ciudad tan internacional, ¿no? Y a la vez tan interesante, porque aquí en cualquier tipo de reunión, si hay 20, 30 personas, yo siempre le digo, aquí hay por lo menos 10 nacionalidades. Y la gente me voltea y dice, vamos a empezar. Y empiezo, a ver, cubanos, uno levanta la mano, costarricenses, uno, nicaragüenses, y así. Tú sabes que en Miami la minoría somos los mexicanos, aquí en Miami. Hay muchos en el estado, en el norte, en el sur, en Homestead, pero Miami no somos tantos. Así que vengan a conocer Miami porque es una ciudad súper latina y aquí hay de todo lo que ustedes puedan imaginarse de Latinoamérica hasta esta gran colonia venezolana que tenemos acá. Entonces, Así es. cuéntanos cuándo empiezan a pasar las cosas serias. Bueno, todo Ok, es serio, pero me refiero sí. lo que empezó a pasar en tu vida, Doris. Sí, cuando la historia se pone un poquito más interesante. Resulta ser que teníamos un año de estar viviendo acá y yo empecé con un dolor abdominal. Yo estaba yendo a la universidad. Mis niños estaban pequeños. Mi niña mayor tenía 8 años en ese momento y mi niño tenía 3 añitos. Ese dolor abdominal se complicó a tal punto que es difícil entrar en lo que es la parte, en tejer la parte médica, porque es bien compleja. Pero se convirtió en una obstrucción intestinal que se complicó a tal extremo que tuve que irme para Venezuela porque mi papá es médico, anestesiólogo y tiene todo su equipo médico allá en Venezuela. Y se estaba complicando mucho aquí. Me fui para allá, para Venezuela, con mis hijos y mi esposo. Y allá, pues, estuve bien grave, estuve 45 días en terapia intensiva, 45 días hospitalizada, de los cuales 30 estuve en terapia intensiva. Tuve muchas, eh, eh, por decir, fue muy complejo la parte médica. Estuve en estado de coma, era un coma inducido, pero también fue comas espontáneos. Llegué a tener falla multisistémica. Eh, Hoy en día todo el mundo sabe lo que es la saturación, ¿verdad? Pues llegué a tener niveles de oxigenación de 70 o menos, ¿sí? Eh, Me vi muy mal, me vi muy mal. Había momentos donde ya los médicos pues decían, eh, si amanece mañana, pues es mucho, porque está demasiado grave, demasiado grave. Me compliqué a tal punto debido también a una septicemia, llegando a Venezuela, me dio una septicemia y eso pues agravó toda la situación, ¿no? Lo importante en todo esto es que mientras yo estaba tan grave en terapia intensiva, se formó un grupo de oración inmenso. Mi hermana y mi hermano se encargaron de liderar, por decirlo así, un grupo de oración, un grupo de intercesión que empezó a orar por mí de manera indefinida. Me acuerdo que mi hermana me contaba que ellos hicieron algo que se llama cadenas de oración. Y en esas cadenas de oración
ellos hacían una lista de diferentes personas que se anotaban para orar por mí. Entonces llegaban a durar hasta 24 horas, cada hora con una persona. Mi hermano y mi hermana se encargaban de llamar. Por ejemplo, mi prima estaba orando por mí y venía el próximo en oración, era mi primo. Entonces ellos llamaban y le decían, ya estás listo, en 10 minutos te toca comenzar a orar. Y lo lindo de todo eso es que se unieron amigos, se unieron desconocidos, cada persona que iba inclusive a sus propias iglesias, te estoy hablando incluso de iglesias evangélicas, porque eran amigos, inclusive ellos se unieron para orar por mí en esta gran cadena de oración. Así que ellos se aferraron a que la oración pues me iba a salvar. Eh, no sé si quieres hacerme alguna pregunta o continúo. No, no, vamos en un momento, tenemos que ir a un breve corte para una identificación de la estación, pero todo este tiempo de esta gravedad, ¿tú estabas consciente o ya estabas inconsciente? ¿Te dabas tu cuenta de que tu vida estaba a punto de terminar? O cómo eran esos momentos durante todo ese tiempo de esta oración tan fuerte? Sí, esos momentos en los cuales yo estuve en terapia intensiva, yo estaba inconsciente, inconsciente totalmente. Habían ciertos momentos que te pudiera decir que yo recordaba, que abría los ojos y me veía, era en medio de un quirófano o en medio de una terapia intensiva y lo que veía era enfermeras, veía a mi papá allí bien presente, mi papá como médico pues podía tener ese acceso constante conmigo. Mi papá, recuerdo que en muchas oportunidades él tomaba las manos, él hacía su rosario con los deditos de mis manos y con los deditos de mis pies. Esas eran las cuentas, esas eran las cuentas de él. Él siempre su presencia la recuerdo, lo poco que pude estar consciente recuerdo a mi papá allí orando y acompañándome. También recuerdo a mi esposo le permitían también entrar a esa terapia intensiva, pero en realidad es muy poco lo que yo recuerdo. Toda esta información la pude obtener después. Después fue que pude Ujú. enterarme que paralelamente a que yo estaba tan enferma, pues había un ejército de oración respaldando. Había Ujú. un ejército de oración. Mi hermano y mi hermana, ellos agarraron mi cuenta de Hotmail y mandaron a todos mis amigos que necesitaban refuerzos de oración. Ellos unieron y buscaron a toda la familia, tanto paterna, materna, primos, no importaba la ideología, no importaba nada, lo importante era que oraran por mí. Ellos se aferraron a que la Ujú. oración era lo que me iba con la bondad del Señor y el regalo del Señor, pues con la oración íbamos a poder superar todos los extremos médicos en los cuales yo llegué a estar. Porque mientras estuve Déjame en te terapia, pregunto algo. Y en esos breves momentos que tú estabas consciente, ¿tú te diste cuenta, Doris, de que estaba cerca la muerte? ¿Tuviste miedo a la muerte? ¿Cómo tú te relacionabas con esa realidad de tu gravedad y que estaba fuera de tu control? ¿Llegó algún momento en que tuviste miedo a la muerte o sabías que si morías ibas, en fin, no sé? ¿Cuál fue tu relación con el partir de este mundo conscientemente? consciente, eso era bien difícil de establecer cuál era la parte de conciencia y cuál era la parte de inconsciencia, porque yo recuerdo que tenía como muchos sueños, yo tenía muchos sueños Mm, y no sabía realmente pues qué era verdad, qué era mentira, ¿no? Qué era sueño, qué era realidad. Em, mm, ujú.
había Ujú, momentos donde yo am, podía verme en medio de una terapia intensiva, pero no entendía lo que estaba pasando. A veces no ujú, podía hablar, ujú, quería comunicarme y tenía pues una cantidad de tubos conectados, y no podía pues realmente expresarme o ujú, preguntar qué era lo que estaba pasando, ¿no? ujú. Yo no podía entenderlo muy bien, lo que me estaba Claro, pasando. claro, te entiendo. Sí. Doris, tenemos que ir entonces a un brevísimo cambio para el siguiente segmento, así que quédese con nosotros porque ahora viene la historia de cómo Dios obró dentro de esta situación tan aparentemente sin ninguna esperanza. Volvemos enseguida, quédese con nosotros. Doris Carolina, ya hemos entendido el cuadro trágico, médicamente hablando, en que se encontraba. ¿Qué pasa entonces con toda esta oración, este mundo de gente orando por ti? ¿Qué sucede? Cuéntanos. Bueno, entonces se empieza a armar un gran, me gusta llamarlo, un gran ejército de oración. Eh, por Ujú, todos lados habían familiares, amigos orando por mí. ujú, Yo permanecía inconsciente la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo permanecí ujú, inconsciente. Sin embargo, hubo un momento cuando estaba en plena terapia intensiva, tenía incluso el respirador, porque también llegué a presentar los estados de coma. Hubo un momento donde yo llegué a sentir una voz que me encanta, te lo voy a leer porque está aquí plasmado en el libro, me encanta el y no le quiero quitar nada a esta parte donde, dame un segundito. En mi libro ujú. lo llamé mi experiencia mística y fue una parte donde después de estar 1 mes y 3 días en terapia intensiva, yo pude sentir una voz, Pepe, y era una voz que tenía vida, era una voz que yo la podía sentir. Era muy difícil explicarlo para mí porque era como una voz que estaba saliendo por los poros, por cada poro de mi piel. Y esa voz, Pepe, esa voz me habló, me llamó por mi nombre, me dijo: Carolina, mi hija amada, tú serás sanada. Después de estar tanto tiempo en una terapia intensiva, después de haberme de alguna manera dado cuenta de la tragedia que yo estaba viviendo, logro experimentar esa voz y yo no entendía qué pasaba. Yo recuerdo que en ese momento abrí mis ojos y yo quería hablar, pero no podía hablar porque tenía todos los respiradores. Pero para mí había sido una experiencia totalmente real. Yo había oído una voz que me hablaba y cuando la trataba de explicar, Pepe, yo te puedo decir que era una voz que yo la sentía en cada poro de mi piel. Era como si tuviera una corneta, un speaker en cada poro de mi piel, pero a la vez era una voz muy dulce, pero era una voz autoritaria, era una voz que yo sabía que lo que me estaba diciendo pues era verdad. Eh, Cuando yo abro los ojos, inmediatamente
yo busco hablar, mi papá estaba allí en medio de esa terapia intensiva y empiezo a hacer señas para que mi papá se acercara o la enfermera se acercara. Y claro, ellos se asustan porque después de estar totalmente dormida en esa terapia intensiva, yo me levanto, abro mis ojos y les pido que quiero hablar, pero no podía porque tenía el tubo de respiración. Entonces, yo empiezo a hacer señas de que quiero escribir. Entonces, pobrecitos mi papá, las enfermeras tratando de complacerme, logro poder escribir esto que te voy a leer. Yo tengo el original, tengo el papel original porque mi papá lo guardó. Primero intenté hacer rayones, pero no podía, y luego yo coloqué que si ya ustedes vieron y oyeron al beato de la montaña, es bellísimo, lo vi hoy por sueños. Eso fue lo que escribí. En el momento en que yo escribo eso, por supuesto que mi papá, la enfermera, lo primero que pensaron es, bueno, ya después de tanto tiempo aquí en terapia intensiva, ya después de estar tanto tiempo, inclusive se me habían presentado comas espontáneos y comas inclusive inducidos para mantenerme dentro de tanta gravedad, para mantenerme pues a salvo. Ya ellos empezaron a decir, bueno, algo está pasando. Definitivamente algo pasó. Y lo maravilloso de todo esto es que a partir de ese día que yo coloco, que yo escribo, logro escribir con una letra como de un niño de primer grado, eh, a partir de ese momento, milagrosamente yo empiezo a mejorar, Pepe. Milagrosamente, después de haber estado en tantas complicaciones médicas tan profundas, porque te puedo decir que yo viví en esos 35 días más o menos, viví 6 operaciones abdominales. Yo llegué a tener un cuadro de septicemia. Todos mis órganos llegaron a fallar. ¿Y qué tiempo es el que empieza esa recuperación hasta que tú sales ya de este hospital? ¿Qué tiempo te llevó esa recuperación para tú ya poder volver a tratar de vivir una vida normal, Doris? Bueno, cuando salí en muy mal estado. Yo entré pesando 48 kilos y salí pesando 30 kilos. Eh, Uf. Fueron 45 días en terapia intensiva. Y durante esos 40 días, como te digo, fueron 6 operaciones abdominales, con todas las complicaciones que esto trae. Yo llegué a tener algo que se llama una falla multiorgánica, o multisistémica, donde prácticamente todos los sistemas fallaron. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste, perdón, Pepe? Y una vez que tú sales ya del hospital, ¿qué es lo que pasa? Para que nos dé tiempo de que nos cuentes la historia de lo que pasa una vez que sales ya del hospital. Sí, cuando yo salgo del hospital, salgo en una condición totalmente, imagínate, con un cuerpo totalmente desplomado. Eh, Cuando yo llego a mi casa, empiezo a escuchar cómo la gente me miraba y hablaba y decía que yo era un milagro, porque incluso llegué a estar en estado de coma, y cómo yo había salido adelante. Yo empecé a recuperarme, empiezo a escuchar todas las conversaciones de todo el mundo y me empiezo a recuperar poco a poco. Yo llegué a utilizar todo lo que se pueda imaginar, silla para poder movilizarme de un lugar a otro. Llegué a tener enfermera las 24 horas del día, mi cuerpo estaba totalmente desplomado. Cuando yo empiezo a darme cuenta que allí realmente lo que hubo un milagro, porque después de todos los extremos médicos a los cuales yo llegué a estar, en los cuales no me daban ni siquiera posibilidades de vida,
y empiezo a escuchar a todo el mundo y todas las cadenas de oración que se hicieron por mí, y empiezo a escuchar, no porque fulanito oró por ti, porque la otra persona oró por ti, yo empiezo a darme cuenta que realmente, pues yo soy un milagro. Ujú, ujú. Está, ¿Y cómo llegas al punto de escribir un libro, que lo tenemos ahí a costado tuyo? Me pasó a mí. ¿Cuándo sí. viene esa inspiración de poner por escrito toda esta historia para que otras muchas gentes vean el poder de Dios obrando en una persona, Doris? Sí, luego, después de que pasaron como 2 años y yo empiezo a escuchar pues todos los testimonios de todas las personas y empiezo incluso a ver todos los informes médicos y a enterarme que yo estuve en estado de coma, que tuve todos los extremos médicos que tuve que vivir, 6 operaciones abdominales, pues yo empiezo a entender que yo era un milagro, empiezo a entender que de verdad algo había pasado allí milagroso, algo que yo no lo entendía. Y ahí es cuando empiezo pues a escribir este maravilloso libro, y digo maravilloso porque es un libro donde nosotros tuvimos que luchar varias batallas. Una fue la batalla médica, la batalla donde estuve en estado de coma, no sé si te lo mencioné hace rato, pero estuve en estado de coma en 2 oportunidades. Entonces, Ujú. llegué a presentar esos estados de coma, esos momentos donde ya nadie podía esperar que yo saliera viva de eso, de esas Eso no lo situaciones. has, eso no lo has contado, Doris, pero lo que quiero es que en los 10 minutos que me quedan tú nos cuentes lo que pasa cuando tú escribes, empiezas a recopilar todos esos testimonios. Cuéntanos entonces cómo sale este libro y qué pasa con este libro. Bueno, cuando yo me empiezo a recuperar de una manera ya milagrosa, empiezo a escuchar pues los testimonios de todas las personas. Empiezo a escuchar, mira, Dios me oyó, yo oré por ti de tal manera. Incluso pasó algo hermosísimo, Pepe, que fue algo que pasó con mi hija. Ese capítulo lo denominé y mi hija oró, porque un día mi familia se reunía todas las noches para orar a las 3 de la mañana, hacían el rosario a la Divina Misericordia. Y un día mi hija, que yo no la podía ver, yo estaba todavía en terapia intensiva, mi hija le dijo a mi hermana, yo quisiera orar yo quisiera hacer lo que ustedes hacen. ¿Qué es lo que ustedes hacen en la noche? Entonces mi hermana le dijo, bueno, nosotros en la noche oramos por tu mamá. Entonces mi hija le dijo, yo quiero orar por mi mamá. Mi hija tenía 8 años. Entonces mi hermana le dice, pero no hay problema, tú puedes orar allí en tu camita, tranquila. Entonces mi hija le dice, no, yo quiero orar con ustedes. Entonces mi hija se levantó, quedó con mi hermana en que mi hermana la iba a levantar a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana mi hermana va y la levanta y le dice, ya vamos a orar por tu mamá, pero si quieres quedarte durmiendo no hay ningún problema, puedes seguir durmiendo. Entonces mi hija de 8 años dice, no, yo me quiero levantar a orar. Cuenta mi hermana que mi mamá tenía un altar y estaba mi papá, mi mamá, mi esposo, mi hermana. Mi hija se arrodilló frente al altar, cruzó sus manitas y dijo, Jesús, yo te quiero pedir que si es de tu voluntad, yo pueda ver a mi mamá el día de mi cumpleaños, porque tú sabes que me hace mucha falta. Ella miró a mi hermana en ese momento se le vinieron mil cosas a la cabeza porque en ese momento yo estaba en plena terapia intensiva y mi hermana le dice, ok, mi amor, qué linda oración, vamos a orar y vamos a dormir. Bueno, Pepe, tú sabes que en esa oración donde ella le dice que quisiera verme, que quisiera poder, que yo estuviera con ella el día de su cumpleaños, tú sabes que por obra de Dios a mí me dieron de alta
el 1 de octubre, el día de cumpleaños de mi hija. Nadie sabía, excepto mi papá, mi mamá y mi hermana y mi esposo que estaban allí, supieron de esa oración. Pero a mí me dieron de alta el día del cumpleaños de mi hija. Eso fue, eso Qué fue, regalo. eso fue un regalo del cielo Maravilloso. maravilloso. Doris, y ahora cuéntame, en este libro que cuentas tú todo tu testimonio, ¿qué ha pasado con este libro? ¿Qué has oído? ¿Qué ha hecho el Señor a través de tu historia plasmada en este libro? Me pasó a mí. Sí, este libro, Pepe, me encanta porque ha movido muchos corazones. Este libro, pues realmente es, es una gota de esperanza. Y es una gota de esperanza que en mi caso se convirtió en un océano de esperanza, porque cuando no había oportunidades, cuando la ciencia médica ya no me daba, porque estuve en estado de coma, prácticamente un estado de coma indefinido, pues las oraciones de tantas personas pues han sido escuchadas. Las personas se sintieron escuchadas. Entonces, es un libro que te lleva a, a ir más allá de la realidad que estés viviendo. Es un libro donde muestra el poder de Dios de una manera, de ese Dios invencible, como es Dios para cada uno de nosotros. Es un Dios invencible, es un Dios que escucha nuestras oraciones, es un Dios que está muy cerca de nosotros. Entonces, como después de una terapia intensiva en el cual yo estuve en estado de coma por tanto tiempo, en el cual los médicos decían, si llegara a sobrevivir, pues ella va a quedar con muchas fallas en su organismo. Claro, claro. Yo logro salir y logro salir sin ninguna secuela, sin ninguna secuela. Ujú. Entonces, esto es un testimonio de que para el poder de Dios no hay nada Ujú. imposible. Déjame te hago una pregunta, este punto es muy interesante. Entonces, a partir de tu recuperación, que ya nos has dicho, tuviste una recuperación que usar silla para moverte, en fin, fue un proceso de recuperación, pero una vez que has logrado una recuperación pues total, no te quedó ninguno, como se llaman, efectos secundarios, porque te vemos, yo te conozco, tú llevas una vida normal como esposa, como madre, como profesional, o sea que la obra que hizo el Señor fue una obra completa, Fue te una hizo obra la completa. reparación completa, ¿verdad? Fue una Ajá, reparación completa, ajá. así es, así es. Los Te digo doctores porque creo que temían. te lo Sí, comenté cuando tú y yo nos conocimos la primera vez, que yo pasé por un proceso similar, en el sentido que también estuve yo en intensive care, en cuidado intensivo, donde pensaban que lo mío era cuestión de un día, de unas horas, y también el Señor me hizo también, en inglés le llaman un tune-up, que es una recuperación completa. Doris, y ahora tú estás proyectada como profesional, eres psicóloga, tienes tu práctica. El libro, cuéntanos del libro, ¿dónde la gente puede leer tu historia, que la tienes plasmada muy bien? Yo conozco este libro, ¿dónde la gente puede obtener Me pasó a mí? sí, lo pueden obtener por Amazon. El libro se llama Me pasó a mí las batallas que lograron el milagro. Acá está. Me pasó a mí las Ujú. batallas que lograron el milagro. Y se puede conseguir por Amazon. Es un libro que viene a traer mucha esperanza, Pepe. Mucha esperanza porque eh, realmente estuve al borde de la muerte, como les conté. Ujú. Y de verdad, si me sacó a mí, y si me sacó sin ninguna secuela, esto solamente nos deja una enseñanza. Para Dios no hay nada imposible. Ujú. La fe, la Ujú. fe de Yo veo saber. dos grandes virtudes o dos grandes, digamos, ayuda que puede dar este libro. Uno, la importancia de la solidaridad. ¿Cuántas miles de personas que quizá tú nunca te enteraste cuántos fueron, se hicieron solidarias contigo en oración? El poder de la oración. Creo que ese es un punto importante, porque hay veces, Doris, y tú lo sabes como profesional en la medicina, que cuando una persona está en una situación tan crítica, la gente dice, no, ya no tiene ni caso que orar, vamos a orar para que el Señor se la lleve ya o se lo lleve ya, ¿no? Y tengo, por lo que veo, toda la gente que oró pedían eso, que el Señor te hiciera una recuperación para volver tú a tu vida regular, y sucedió, ¿no?
Y lo segundo que tú lo Exactamente. pones ahí, si me pasó a mí, te puede pasar a ti. Creo que eso le abre la esperanza a cualquier persona que, aunque llegue en una situación crítica, para Dios no hay nada imposible, ¿no te parece? ¿Has oído tú frutos del Totalmente. libro? ¿Te han escrito gentes con testimonios que a partir de tu propia experiencia, Doris? Muchos testimonios sobre todo de esperanza, de oración, de unión, de inclusive esperar cuando no tienen ya nada que esperar, es saber que Dios Ese tiene punto. todo el poder, incluso cuando pensamos que ya no hay la más mínima esperanza, la gente, la gente sale con esa gran testimonio, si lo hizo contigo, ¿por qué no conmigo? Es un libro que ha llenado muchos corazones porque nos entregamos totalmente al Señor, porque sabemos y entendemos que la fe puede realmente llegar a mover montañas. El amor, el amor puede llegar a mover montañas. Cuando nos unimos en fe y en amor, podemos lograr cualquier cosa que le pidamos si está en su voluntad. Ujú. Bueno, simplemente si uno va a los evangelios, Doris, uno puede encontrar varios pasajes donde el Señor a personas que estaban físicamente muertas, la viuda de Naín, Lázaro, su gran amigo, el hermano de Marta y María, cómo el Señor tiene ese poder de que para cuando la ciencia médica dicen ya esta persona ya está muerta biológicamente, el Señor puede hacer una recuperación o un reanimar a esa persona como lo ha hecho en el caso tuyo, aunque tú no llegaste a estar en la muerte. Entonces creo que eso nos Sí, abre la oportunidad o nos abre la visión de que no hay nada imposible para Dios. Y si oramos con fe, si oramos con confianza, si le ponemos toda la carne al asador, como dicen los argentinos, el Señor puede obrar. Doris, y ahora tú, aparte de tu profesión como psicóloga, aparte de tu trabajo como esposa, como madre y próximamente abuela, que ahí te vas a entrar en sí, otra etapa de tu vida tan hermosa, vas a ver. hermoso. Tú Sí. también sales a dar conferencias, también la gente te puede contactar. ¿Cómo te puede la gente buscar para encontrar un apoyo o una guía tuya? Sí, claro que sí. Me pueden buscar por mindandheartbalancecounseling.com. También 786-308-0348. Allí estoy en Instagram como Espérame, Carolina espérame, Báez. espérame. No, pero dámelos despacito, porque acuérdate que la gente tiene que tomar un papel y un lápiz para poder apuntar. Primero, el teléfono, ¿nos diste un teléfono? Sí. Sí, les voy a A dar ver, dilo el despacito, despacito. 786-308-0348 o Muy bien. 786-580-6919. Es el otro. Ok. Ujú. Y Si me después, quieren, ¿en qué páginas pueden encontrarte? sí, mindandheartbalancecounseling.com, allí me pueden encontrar. Dalo despacito para las personas que no hablan inglés, que lo puedan Ajá. escribir. Mindandheartbalancecounseling.com. Sí, allí me pueden encontrar. Ujú, ujú. Em, Bueno, espero que también, si lo han visto en la pantalla, pues lo hayan podido ya también tomar. Y mi última pregunta, ¿tú das conferencias también? ¿Llevas, si te piden llevar a algún lugar tu testimonio, tú estás disponible para poder llevar este mensaje de esperanza? Sí, claro que sí, claro que sí. Estoy totalmente disponible. Me pueden contactar por allí, por los números de teléfono que le di. Y precisamente ahorita acabo de llegar de un bellísimo retiro con el padre Willy y estuvo maravilloso, maravilloso. Claro que sí, estoy dispuesta a llevar mi testimonio, un testimonio donde había momentos donde ya no había esperanza, pero este testimonio pues nos da a entender que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Me pueden contactar a cualquiera de estos teléfonos y con muchísimo gusto pues estaré dispuesta a llevar este gran testimonio de fe. Bueno, Doris, pues yo te doy y sé, creo que todos los que hemos estado contigo en este rato, te damos las gracias por habernos compartido tu vida, tu testimonio y qué bueno que el Señor te va a seguir usando porque tienes mucha energía.
Hay Doris, Carolina, para un rato Para largo. Así que muchísimas gracias, Doris. Muchísimas gracias a ti, a José Ángel, en fin, a toda tu linda familia. Y a ustedes, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué? Haciendo esto, ver que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Muy bien.